Les damos la bienvenida a este último panel de La Imagen Imaginada 3. Este encuentro que por los 3 días que permitieron reflexionar, pensar, compartir, deprimirnos también en algunos ratos, pero sobre todo intercambiar ideas y reflexionar sobre la situación de la ficción televisiva en nuestro país. En este último panel estoy junto a Carlos Tanús. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Carlos está a cargo de UniTV, el canal de televisión de la Universidad Nacional de Villa María. Y hemos reservado este momento y este espacio para dialogar acerca de una problemática que ha aparecido a lo largo de los distintos espacios de los paneles, que está vinculada con el proceso de circulación y las posibilidades en relación a las pantallas para la presencia de la ficción argentina y fundamentalmente de la ficción federal. Sin embargo, creo que es oportuno, antes de circunscribirnos a discutir esta temática, poder hacer un contexto desde el cual poder entender el lugar de los canales universitarios en esta coyuntura particular, a la hora después de poder discutir todos aquellos desafíos que están ligados a la circulación de la ficción. Te doy la palabra. Gracias. No, puedes seguir usando la palabra un ratito más. Bueno, buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Todavía no tengo muy claro qué hago acá, pero vamos a tratar de poder aportar algo. Los canales universitarios, que han sido un logro importantísimo y que están en pleno despegue, más allá que hace mucho que se están trabajando, atraviesan en este momento una situación un poco crítica en cuanto a sus fuentes de financiamiento. Ustedes saben que no hay dos canales universitarios iguales. La autonomía universitaria permite obviamente eso. Esa es una de las riquezas más grandes que tiene el proyecto. Cada universidad define, algunas a través del rectorado, otras como la nuestra a través de una comisión de medios que se formó a tal fin, aprobada por el Consejo Superior. Algunos se dedican exclusivamente a contenidos de índole universitario, o sea, son canales mirando, como decimos nosotros para dejarlo más claro, mirando hacia adentro de la universidad, hacia la comunidad universitaria. Otros, como el caso de Villa María, se definió un concepto un poco más amplio, toda vez que no existía la televisión pública en Villa María, y por eso se pensó, se soñó y se diseñó y finalmente se instrumentó un canal que un poco haga hincapié en esa faz que tienen los canales universitarios también, que obviamente son canales públicos, toda vez que las universidades son públicas. Entonces, un canal que, siguiendo los preceptos que marca la ley, con respecto a cuál es el fundamento y cuál es la razón de ser de los canales universitarios, la difusión de las actividades científicas, culturales, de todo el quehacer universitario en general, pero mirando desde la universidad hacia la comunidad, no solo en este caso de Villa María, sino de la región, ¿sí? Entendiendo la Universidad Villa María ya no como una universidad perteneciente solamente a Villa María, sino a la región en la que estamos nosotros insertos. Desde ese lugar se trazó un plan de programación que por supuesto incluía la ficción. No me quiero ir mucho para no alejarnos de lo que se está tratando aquí, que es la ficción. Bueno, hubo un cambio de política muy claro que hizo que todo eso entre en una etapa de incertidumbre. Lo que antes claramente iba a funcionar como un órgano que iba a sostener muchos canales, que era el VACUA, que iba a favorecer, porque digamos, visto del lado del realizador, la posibilidad de que en regiones como la nuestra, donde el mercado y la industria televisiva son muy difíciles, sin la participación del Estado, iba a posibilitar el desarrollo, ¿sí?, de ficciones regionales, locales, provinciales. ¿Qué es esto? Para entenderlo bien y no malinterpretarlo como cuestiones de partido o cuestiones meramente políticas, digamos, son políticas de trabajo.
En Argentina, me voy a ir un poquito a la industria. En Argentina, la gran diferencia que hay y la concentración en materia de ficción, la concentración de realización que hay en Buenos Aires, tiene que ver con la industria, tiene que ver con dónde están los ingresos y tiene que ver con dónde están los presupuestos, ¿sí? Y tiene que ver con dónde el Estado ha hecho también su aporte. Porque, digamos, esto no empieza ni en el 2003 ni en el 2017. El Estado, a través de la televisión pública, ha hecho sus aportes históricamente para realizar ficciones en Buenos Aires. El desarrollo de la industria televisiva se dio en Buenos Aires. Si ustedes analizan un ratio del año pasado, me parece que es del anterior, les voy a dar cifras aproximadas y les pido disculpas por no haber traído una presentación acorde. Ustedes van a ver que la publicidad, que es el motor de la actividad privada de la televisión y que también influye en canales como la TV pública, la publicidad del interior en materia de televisión abierta, acumulado en el año, insisto, disculpen, no tengo claro si es 2015 o 2016, es de 600 millones de pesos. Entonces la primera pregunta que se hace uno en esto es, ¿qué pasa en el interior del país? Porque eso es publicidad interior, ¿sí? Está en la información que pasa en las distintas agencias de medios, es publicidad interior, año 2016, pone 600 millones de pesos año. Entonces uno dice, qué malos que somos en el interior, que hay una cierta cantidad de canales de televisión que generan esa publicidad y no somos capaces de hacer productos a la hora del comparativo, ¿no? O no hacemos ficciones, o los productos nuestros, en la materia que sean, en el género que sean, son de inferior calidad. ¿Qué pasa? Porque en realidad tenemos la plata. No se equivoquen. Esos 600 millones de pesos se facturan y se cobran en Capital Federal. Se generan en el interior, pero no vienen al interior. Ese dinero, así es la industria hoy. La publicidad del interior queda en Capital Federal, salvo algunas contadas excepciones y en porcentajes bajos. Esa es una regla de mercado que no tiene que ver con ningún partido. Eso es lo que está establecido, es un status quo que tiene en este momento la industria, que es muy difícil de romper. Entonces, ¿por qué yo les digo que en el interior, si no hay presencia del Estado, la industria no puede comenzar, la industria televisiva, ¿no? Y estoy hablando de ficción televisiva. Y por la sencilla razón de que no tenemos los fondos para hacerlo, no existen. Cuando hay un cambio de modelo como el que hubo, donde teníamos por lo menos acceso al VACUA, y no hablo a los fines, estoy hablando como director del canal, a los fines de poder programar, y teníamos un convenio con Inca para la difusión de películas, y digo teníamos porque no existe más, digamos, existe el VACUA, existe el Inca. Nuestro convenio con el Inca fue dado de baja, nosotros no podemos, vamos a decir, no podemos desde este punto de vista emitir películas si no las compramos, y las ficciones de VACUA, que tenemos acceso al catálogo, ha sido restringido, se han seleccionado muchos títulos supuestamente para darle prioridad en la TV pública. De todo esto no hay claridad realmente, no hay claridad de cómo se va a seguir, hay un montón de ideas. Formalmente existe el VACUA, formalmente hay acceso, formalmente está el catálogo. Algunos errores que ya estaban antes del cambio, por ejemplo, a la hora de seleccionar, uno selecciona con una limitación de series, ¿no? Un canal, nosotros, por ejemplo, previa firma de un convenio, no es que uno puede entrar al catálogo del VACUA y decir, bueno, yo quiero poner Historia de un clan y me la mandan y la pongo, por decir un ejemplo o cualquier otro. No. Había que tener un convenio. Y ese convenio establecía que yo podía pedir 8 series, ¿sí?, por pedido. Y esas 8 series en periodos de 3 meses. ¿Cuál es el problema? Y acá van a ver lo que es la problemática de la programación. Las 8 series, por ejemplo, si había un documental que a uno le interesaba poner porque es de la región donde está y está desarrollado acá, se contaba como una serie, así sea de un capítulo, de 2 o de 3. O así sea una media hora, 1 hora o 1 hora y media, era una serie. Con lo cual, si uno elegía 4 documentales, tenía para poner un día un documental y después ya empezaba a repetir. Eso, por supuesto, que a la hora del lanzamiento de un canal te condiciona, porque nos hace programar como no se debe, que es
siguiendo un criterio de cantidad. Voy a elegir las series que más capítulos tengan y de mayor duración, y después voy a adaptar el deber ser del canal a la problemática de con qué cuento para programar. Porque si no, pasa lo que en realidad nos pasa, digamos, repeticiones de programas, más allá de lo deseado, y con una propuesta ya lanzada, ¿sí?, de programación de 24 horas, de ser un canal, insisto, a la hora de ocupar un espacio de televisión pública. ¿Cuál es la trampa? La retransmisión, que es lo que no queremos caer. ¿Por qué? Porque ya si uno retransmite Paca Paca, Encuentro, la TV pública o MTV, lo que sea, en realidad no estás siguiendo ningún precepto conceptual de canal, estás retransmitiendo. O sea, consideramos que, aunque repitamos el programa del Chino Darín recorriendo Argentina, por lo menos no estamos retransmitiendo una identidad de una señal que no es nuestra, ¿no? ¿Se entiende? Esa es la situación hoy. No podemos tener ficciones propias, nosotros no podemos fondearlas, ¿sí? No tenemos presupuesto para desarrollarlas o para ayudar en el desarrollo. No existen ya, hay muy poquito, ahora por suerte está la nueva convocatoria por la ley provincial, por suerte, que aparentemente, bueno, nos va a aportar algo de ficción. Con respecto a la decisión de incluir ficciones, por supuesto, no, o sea, estoy hablando así porque no abordé por ahí el tema principal, que sí, obviamente, y si fuesen locales, regionales, pero por supuesto que sí, y todo lo que sea cimentar la identidad nacional, por supuesto que sí, y son todos sí, todo lo que sean producciones, sí. Después vendrá en qué horario lo pongo, después vendrá el debate de si la Comisión de Medios lo aprueba o no, dependiendo de las temáticas, pero eso es ex post. O sea, en principio, sí, todo el contenido local, regional, sí, todo el tipo de asociaciones, sí. ¿Cuál es el problema? Se llama presupuesto. No tenemos presupuesto. Los canales universitarios no tienen línea presupuestaria propia. Lo voy a repetir. No tienen línea presupuestaria propia. No existe dentro del presupuesto que se otorga a la universidad una línea que diga canal, ni radio, ni medios. Acá, ni en todo el país. ¿Qué teníamos los canales universitarios? Insisto con esto porque puede parecer, no quiero parecer partidario, pero sí o sí me veo forzado a decirlo de esta forma porque es algo que existía y no existe más. O sea, existían unos programas especiales de refuerzo para los medios universitarios. Ustedes podrán decir, bueno, eso es un presupuesto. Sí, la diferencia es que no es recurrente, es decir, el presupuesto es recurrente. Esta carrera funciona porque tiene un presupuesto recurrente. Todos los años viene la plata para que se dicte esta carrera. Cuando es un programa por fuera, no es recurrente, te lo pueden dar un año, otro año no. Eso es lo que pasó. O sea, los canales universitarios se fundaron con los famosos cepas de producción. Luego vinieron los cargos para que puedan acceder, para tener técnicos, para realizar el canal. Y había una partida que venía dentro de un programa especial que era refuerzo canal universitario. No existe más. Esa partida venía a través del SPU, a través del SIN, digamos que SIN, no SIM, el Consejo Interuniversitario que administraba una partida de la Secretaría de Políticas Universitarias. No existe más. Y en el último plenario de rectores, la Secretaría de Políticas Universitarias dijo que los medios universitarios no eran prioridad para la actual gestión ni para el Ministerio de Educación. Eso nos deja para nada golpeados, nos pone ante una realidad. O sea, necesitamos de alguna manera hacer sobrevivir financieramente el canal y luego ver cómo hacemos para apoyar la actividad y para que podamos llevar adelante la propuesta y lo que queremos hacer del canal, que por supuesto incluye la ficción como algo importantísimo que tiene que ver con nuestra identidad, ¿sí? En esa instancia nos encontramos hoy, como para que entendamos en qué posición están. No solo el canal universitario de Villa María, sino todos. Algunos con mayor suerte porque tuvieron otro tipo de desarrollo, sobre todo algunos canales universitarios del conurbano bonaerense, que ustedes pueden ver en la web, que han hecho muchas cosas, que han inclusive producido para canales de aire. Y bueno, se va reacomodando de a poco. Esto no es para nada una visión
negativa, es la realidad. Alguien lo puede interpretar como negativo o no, según como lo mire. Para nosotros la realidad es lo que tenemos día a día, es contra lo que tenemos que operar y contra lo que tenemos que trabajar, ¿sí? Por eso el canal de la Universidad de Villa María tomó la decisión de incluir publicidad, además porque la comisión en ese momento, a instancias de la propuesta general del canal, consideró que era parte del lenguaje televisivo, lógicamente, la tanda publicitaria, y se decidió incorporarlo, así como la TV pública siempre ha tenido publicidad, con algunas connotaciones de marco para no afectar a otros medios privados y no competirles, no competirles en desigualdad de condiciones, toda vez que nosotros tenemos algunas ventajas sobre ellos y no vamos a competir, sino todo lo contrario, tratando de trabajar en conjunto con los medios ya establecidos. Pero eso es lo que nos permite hacer algunas cosas. Nosotros, todo lo que estamos haciendo hoy se circunscribe a los servicios de información, que era uno de los conceptos marcados en la fundación del canal, servicios de información locales y regionales, sobre lo cual, por supuesto, hemos logrado hacer un diferencial importante, con una cantidad de notas de lo que va la fundación del canal ahora, superan las 5.000 en un año de trabajo, con lo cual, digamos, nos hemos posicionado relativamente bien en eso. Lamentablemente, instancias de dejar de producir otros segmentos que nos hubiese gustado mucho, por supuesto, pero bueno, estamos hablando del primer año, por eso yo agradezco la participación y aprovecho para decir, estamos predicando el canal, invitando a que se arrimen y que de alguna manera nosotros tratamos de encontrar la vuelta en la universidad. Cuando digo nosotros me refiero no al canal, sino a la universidad. Estamos muy, con el equipo de gestión del rector, estamos muy codo a codo tratando de resolver y cada cosa que sale, como cuando salió en su momento las transmisiones de la Sinfónica y no teníamos plata para hacerlo tampoco, porque el presupuesto es 0, 0, 0, o sea, no hay un 100 para nada. También se buscó la vuelta y se busca financiamientos privados para llevar adelante algunas cosas, así que todos los proyectos, aprovecho esta oportunidad para difundirlo, todos los proyectos son bienvenidos y a todos tratamos, por supuesto, a su debido tiempo, de ir motorizándolos. La realidad, convenio con el Bacua existente, pero limitación, yendo concretamente a la ficción, convenio con el Inca dado de baja, ni siquiera prosperó, no se llegó. ¿Cuál es la situación? La ley establece claramente, la ley que vamos a repetir por las dudas, la ley que está vigente, ¿sí? Por más que hubo algunos decretos, afectaron algunos artículos, no la totalidad de la ley. La ley vigente de Servicios de Comunicación Audiovisual establece que los canales públicos han sacado la parte de universitarios, ¿no? Eso es una suspicacia tal vez, pero bueno, no, somos canales públicos. Le han sacado, antes decía público, coma, universitario, y dependiente de universidades nacionales. Ahora dice público, no hay coma, y termina ahí la frase. Los canales públicos podemos utilizar cualquier contenido que se genere con fondos públicos, digamos, independientemente que los haga otra universidad, que por supuesto lo hacemos, estamos en RENAU, compartimos todo lo que hace, ahora estamos con otra excursión a los Indios Ranqueles, un muy lindo producto que hicieron entre dos universidades y ahí lo tenemos todos y nos pusimos de acuerdo, estrenamos el mismo día, hacemos una serie de cosas a través de RENAU y también hay, RENAU consiguió unos fondos para algunos proyectos que se están llevando adelante. Más allá de eso, nosotros estamos muy encima de todo lo que se puede hacer y la ley nos ampara en la cuestión de los contenidos. Por supuesto que ella es una decisión de índole político universitario. ¿Qué hacemos? Lo que en una época hacían los canales privados con los partidos de fútbol, vamos a tribunales, le dejamos un amparo, le decimos a mí la ley me asiste a poner los partidos de la selección argentina, pues la ley es clara en eso también, no esta, todas las leyes de comunicación lo han tenido. Cuando el país está representado, todos los canales, toda la gente, todos los ciudadanos tienen derecho a poder verlo sin tener que pagar. Eso han dicho todas las leyes, ¿sí? Inclusive la que estaba cuando estaban los militares, siempre han hecho hincapié en eso. Entonces, frente a la privatización de los partidos de la selección, ¿qué hacía uno en un medio privado? Iba a tribunales, dejaba un amparo, decía yo voy a pasar el partido de acuerdo a lo que dice la ley, y si después vienen a hacerme un reclamo de plata, yo acá dejo claro que no me están dando el acceso, por eso lo pongo en estas condiciones. Pero bueno, ya es una decisión de la universidad si quiere que hagamos eso con la ficción. Eso estamos intentando resolverlo en este momento,
para poder acceder a poner películas nacionales. Porque si no tenemos que comprarlas, o sea, no es que nos dicen no las pongan, nos dicen, sí, cómprenlas, como si fuésemos un canal privado, que no es el caso, somos un canal público y lo que pretendemos es, si el Estado participa y ayuda financieramente a la realización de una película, bueno, nosotros como canal público queremos poder transmitir esa película en tiempo y forma cuando lo determine el Inca, no es que queremos, la queremos estrenar, no, pero no puede ser que no tengamos acceso, ¿sí? Que no podamos poner un ciclo de cine argentino, de cine nacional, más que no podamos tampoco, en el caso que hagamos un acuerdo con una productora que hace la película en Córdoba, por ejemplo, y nosotros no podemos ponerla porque el Inca determina que no, eso nos parece que está mal, digamos. Pero bueno, se está negociando, ¿no? Se sigue adelante, pasa que ha habido cambio de autoridades y sobre el cambio otro cambio más, entonces se complica todo, ¿sí? Bueno, ¿sigo? Gracias. No, vamos a seguir. Voy a introducir algunos ejes Dale. que tal vez nos permitan abrir mejor el debate específicamente ligado a la cuestión de las pantallas. Si podemos pasar el power, ahí va. Lo que tenemos acá es una pequeña síntesis de lo que venimos trabajando como desde el equipo de investigación, imágenes y pantallas en la ficción televisual argentina, que es de la Universidad Nacional de Villa María. Tres rasgos, seleccioné algunas cosas que permitieran este debate, que tienen que ver con rasgos del fenómeno, ¿sí?, de la televisión y de la producción de ficción que se dio entre el 2010 y el 2015. Uno que tenía que ver con volver a insistir en el carácter inédito que ha tenido este fenómeno como en la historia de la televisión argentina, pensado como una producción que emana de muy diversas maneras, de casi la totalidad, insisto sobre el casi, pero, de los territorios nacionales. Son muy poquitas las provincias que no desarrollaron ficción, lo cual no significa que no haya desarrollado otra línea. Exacto. ¿Sí? Pero lo que alude especialmente a la ficción televisiva. Entonces, por un lado, marcar esto. Por otro lado, destacar que esa producción de ficción, y si lo circunscribimos al desarrollo de los territorios nacionales, sacando un poco Buenos Aires, tuvo un carácter que podríamos definir como no lineal, que fue bastante heterogéneo, y esto lo quiero destacar porque tiene que ver también con el salirse de cierto canon instituido en términos de lo esperable como género, ya sea como serie o miniserie. Entonces, esto lo destaco porque hubo una experimentación también a nivel de las formas narrativas y estéticas de sujetos, directores, guionistas, equipos técnicos, elencos actorales, que no estaban acostumbrados, esto un poco viene de lo anterior, ¿no?, que no estaban acostumbrados a hacer televisión ficcional, por ende hay un proceso de exploración donde se va a colar fuertemente la referencia cinematográfica como práctica o modo de hacer ficción audiovisual. Por otro lado, que la implementación de toda la política del fomento estuvo dirigida hacia la producción y no generó simultáneamente un canal de debate y de pensamiento ligado a la circulación de esas pantallas. De esas ficciones en pantalla, ¿no? Entonces, bueno, acá hay como varias cosas. Una que tiene que ver con el hecho de la dificultad de construir sus propios públicos. Muchas de estas ficciones están pensándose desde ciertos intereses más ligados a los propios productores, directores y guionistas, y no tanto quizá, o no se explicita de esa manera, el tipo de público al cual está llamando, ¿sí? A que sea su propio telespectador. Esto sabemos todo aquello que hace televisión y comunicadora, que para lo que es la programación de un medio televisivo, esto es una problemática compleja.
que no es exclusivo de la ficción. No. Pasa en muchas propuestas televisivas que es como que se olvida, y es muy propio de nuestras realidades en el interior, y más de los canales universitarios. Nos olvidamos de a quién queremos llegar con ese producto. Algo que, bueno, los comunicadores, no soy yo quien debe hablar de eso, pero algo que es como fundamental, o sea, el mensaje que estoy dando para quién, ¿no? Y es como que se queda en la propuesta de quien lo hace. No me importa si lo ven, si no lo ven, y eso no es así. Eso complica después a la hora de programarlo, complica muchísimo, porque quien programa sí o sí lo hace en una realidad, en un contexto donde tiene que darle una identidad al canal, donde tiene que ocupar un espacio y tiene que tratar de ganar ese espacio y ganar audiencia, digamos. No necesariamente con fines comerciales, sino a los fines de que lo que se está proponiendo llegue y se difunda, de que esa propuesta que por ahí tienen las leyes, de que existan otras voces, sea efectiva, ¿sí? Que existan y que las escuchen también, porque si no, si solamente existen, es como que nos quedamos sin el canal. Perdón. No, para nada. Y acá me voy a meter un poco en tu terreno, ¿sí? Que tiene que ver con lo que la propia televisión, en toda su trayectoria, ha establecido como modalidades de programación horizontales, verticales, sí. Donde incluso desde el 95 para adelante, durante muchos años, se impuso en los canales de Buenos Aires, los canales de televisión abierta de Buenos Aires, esta política horizontal de sostener las franjas horarias con un mismo programa, sí. Con una serialidad que garantizaba, por un lado, amortizar esta relación de cantidad de público, de audiencia, sobre todo a los fines publicitarios. Exacto. Y en la relación con la competencia entre canales, que siempre terminó siendo una fórmula bastante atractiva, sobre todo en épocas de crisis. Por eso digo que el año 95 fue como bisagra, sí. En este sentido, y donde durante mucho tiempo la televisión argentina y como los canales del interior operaron más allá de las relaciones reales de vinculación, como suerte de repetidoras de las programaciones de Buenos Aires, esta pelea de los cambios de horario del inicio de los programas para ver quién empezaba primero, quién compraba o no y corría a la audiencia, que estuvimos sujetos a no saber a qué hora empezaba nada en la televisión argentina. Bueno, pero vos me tiraste temas que me haces hablar. Y por eso te los tiro. Bueno, entonces yo hablo. Es muy real lo que estás diciendo. Vivimos en este momento una revolución, si quieren, desde ese punto de vista. A nivel regional ya un poco más amplio, a nivel Latinoamérica. Hay canales ya que están experimentando con lo que es la multiprogramación, cosas que permite el sistema ISDBT, el sistema digital hacia donde se va, en algún momento se va a producir el apagón tecnológico, el apagón analógico, perdón. Acá nos va un poco la tecnología, pero tiene que ver. Ya hay canales que están experimentando, entonces, digamos, brevemente, en lo que antes se transmitía un canal, o sea, en los 6 MHz que se transmitía un canal analógico, hoy hay posibilidad de transmitir la cantidad que ustedes quieran. Una vez que tienen la licencia otorgados ese ancho de banda, uno puede multiplexar y poner ahí adentro, dependiendo de la calidad de transmisión que vaya a enviar, puede mandar distintos tipos de señales. Hay canales que ya están experimentando con eso y que entonces en el prime time mantienen su franja de programas deportivos, por ejemplo, o su franja de noticias en el, vamos a poner 20.1, y en el 20.2 ponen una ficción, y en el 20.3 ahí ponen unitario, y en el 20.3 ponen una telenovela. O sea, ya la cosa no pasa tan por, bueno, tengo que programar, no, es, bueno, acá yo puedo abrir la programación y acá la vuelvo a cerrar y vuelvo a tener un producto único o no. Después está el tema del consumo on demand, que la gente ya, las ficciones, hay una tendencia que ya es como irreversible hacia, ya no es tan importante hoy en día el carrier como elemento de transporte de la televisión, sino la banda ancha. Ya la ficción tiene otra
otro lugar, digamos, de pertenencia, más que la televisión. Me refiero a la ficción televisiva, ¿no? O sea, como el cine. Pero digamos, ahí es donde confluye todo. Y con respecto específicamente al mercado nacional, a lo que ha pasado en Buenos Aires, ha ido de la mano todos esos cambios siempre de los avances en un aparatito nefasto, que es el People Meter y es la medición de audiencias, que ha venido determinando hasta el año pasado, ya este año un poco menos, pero va a seguir por un tiempo más, las inversiones, ¿sí? ¿Cómo funciona el mercado? Hay una cámara de control de medición de audiencia que establece que hay una empresa que tiene que cumplir ciertas reglas para estar homologada y hacer la medición de audiencia. Esa cámara está integrada por todos los canales de televisión, más algunos actores más, agencias de publicidad, etc. Y esas agencias de publicidad son las que le dicen a los clientes, vos tenés que poner 1 millón de pesos, vos yo te recomiendo ponerlo acá, acá y acá. Porcentaje mediante. Y todo se rige en el país por una sola empresa, que es Ibope, que es la única que tiene las condiciones para ser homologada, que es una multinacional que mide desde Estados Unidos para acá, o sea que tampoco piensen esa cosa establecida, esa especie de mito que alguien puede ir y pagarle a Ibope para que le suba 2 puntos. No es tan real porque no van a poner en riesgo una operación de todos los países. Pero la realidad es que los sistemas son falibles y ellos mismos lo dicen, pero no lo difunden, lo dicen. O sea, dicen, mira, el margen de error es tal que no se puede decir que un programa le gana a otro, es una fantasía. Porque un programa puede tener más gente de un nivel socioeconómico y el otro de otro, o sea, ¿qué le gana? Son cosas distintas. Pero esas han sido nuestras reglas de juego, lo que ha determinado la inversión. Todos los que quedaban por fuera de eso, canales provinciales que no se medían, no tenían la posibilidad de recibir inversión. ¿Sí? Es un poco lo que les decía antes, esta es la justificación técnica, si quieren. ¿Qué pasó con las propuestas? Si bien hubo en el país, en los 90, cuando se forma Telefe, se llama Televisión Federal. Porque ustedes son jóvenes, por ahí no lo recuerdan, pero Telefe se formó como una avanzada del interior sobre Capital Federal. Un grupo de canales del interior decide tener un canal capitalino. Y van y se presentan y obtienen la licencia de Canal 11, el viejo Canal 11. ¿Qué pasó? Se dio vuelta, terminó Canal 11 comprando todos los canales del interior. ¿Sí? Entonces, los que antes eran dueños de una red federal, que era la idea, ¿cuál era la idea? Vamos a hacer una red federal de televisión. No es una mala idea, en Australia existe hace mucho, en España existen, son muy fuertes, compiten contra los canales de las capitales con productos, a veces no con ficción, pero sí con productos deportivos, ¿no? Tienen una serie. No, en Argentina se dio lo contrario. O sea, acá, por necesidades financieras, porque los canales del interior después no podían, entonces incorporaron socios terminaron comprando todos los canales del interior y es lo que es hoy. Hoy Viacom, que compró Telefe, es dueño de un montón de canales, incluido nuestro canal 8 de Córdoba, ¿sí? Entonces esa es la realidad. ¿A qué lleva eso? Imagínense ustedes si Viacom va a producir una ficción en Córdoba. ¿Ustedes lo ven viable que ellos decidan producir? No. Y por otro lado, un numerito que siempre impresiona. ¿Cuál creen ustedes que es, por ahí lo saben, pero cuál creen ustedes que es la diferencia entre un capítulo de una ficción comprada, una novela turca, y una producción nacional? ¿Se lo han planteado alguna vez? ¿Se han preguntado? ¿Cuál es? En el mejor de los casos, entre 5.000 y 10.000 dólares por cada capítulo de una ficción turca, contra un mínimo para una ficción nacional de las que ven ustedes de 100.000 dólares por capítulo. Esa es la decisión que tiene que tomar un gerente de un canal a la hora de una propuesta. ¿Con qué programas vos las 21? Tenés tu presupuesto, tenés de un lado una ficción turca aprobada en 7, 8, 20 países que hace tanto de share, qué sé yo, y del otro lado una propuesta nacional, genial, bárbaro, qué cosa, pero 100.000 dólares contra 10.000 vamos a poner. Y bueno, la decisión, piensen por 120 capítulos, la decisión está clara cuando las reglas de juego cuáles son. Que ponga lo que ponga, la inversión va a estar determinada por el share que obtenga en esa franja. Entonces, es muy simple, si yo no tengo ningún estímulo para poner una ficción nacional, si no tengo ningún marco legal que me obligue a poner una ficción nacional, si solamente las reglas de juego son la rentabilidad económica, y por supuesto que quienes toman la decisión en los canales privados van a optar por la decisión que les otorgue mayor rentabilidad. ¿Se entiende? Perdón. No, es que la idea es que conversemos. Para tratar eso. Y con respecto a las ficciones, en el interior, bueno, es un poco la resultante de todo eso. Digamos, lo mismo que corre para Buenos Aires, cuando ustedes escuchan los actores que dicen queremos trabajar, porque no se hacen producciones, es lo mismo que pasa acá.
hay un montón de proyectos y de ficciones, hay gente que escribe, y muy bien, y como vos decías, está la riqueza de salirse del molde, cosa que no pasa por ahí en otros lados. Porque hay gente que te lleva al molde, vos vas por ahí, no es que no existan las ideas existen, pero no, eso no, vamos, no, en una telenovela, veo en toda esa época que la telenovela como factor industrial, es un fenómeno industrial, es un fenómeno mundial, un fenómeno internacional, es una industria muy fuerte dentro de la ficción. La telenovela, por más que a veces uno, con cierto prejuicio, ¿no?, la tiene, pero como hecho de producción, es un fenómeno. Ahora, durante muchísimos años se regía por una regla muy estricta con respecto a los roles de los personajes, inclusive era como un rompecabezas que lo armaban siempre con las mismas piezas, con distintos nombres, pero ahí va la historia, ¿no? Bueno, eso, cuando uno ve cosas hechas, sobre todo en el Vacua, que está la posibilidad de verlo, cómo se experimenta con otra cosa, ¿no?, desde los personajes, cómo las realizaciones. Le voy a pedir que pasemos la segunda filmina. Es como que nosotros nos hubiéramos dado un guión previo para darnos los pies adecuados. Son las charlas de pasillo. Claro, ahí marco 4, por lo menos, ¿no? 4 hallazgos que me parecen indispensables para entender el aporte que está haciendo esta ficción. Por un lado, en lo que serían los aspectos productivos, ¿sí? Porque creo que efectivamente afectó a los modos de hacer ficción en el interior, es decir, que todo este movimiento realmente reconfigura prácticas profesionales, ¿sí? Exploración de formatos, como vos decías recién, de lenguajes. Además, más allá de lo productivo, también hubo una dimensión sociocultural que se va a ver afectada, que se vio afectada, que tiene que ver con la ampliación de la comunidad artístico-creativa, la cantidad de directores, de guionistas, de los elencos actorales, muchos de los cuales pasaron del teatro a producir televisión, equipos técnicos, algunos de ellos que creo que era una de las cuestiones que menos se observaba que pasaban con los técnicos. Bueno, algunos se desplazaron entre los territorios, pero también es cierto que hubo un pasaje de gente que venía desarrollando el medio cinematográfico y que se puso a hacer televisión, porque aparte era totalmente indispensable su aporte, y reconversiones de personas que venían de hacer periodísticos, porque digamos que básicamente los canales que podían producir contenido en el interior se orientaban más hacia el periodístico o formatos más ligados a entrevistas, programas sábana, digamos. Entonces ahí hay como una cuestión que atañe a la comunidad audiovisual desde esta dimensión sociocultural, a la cuestión temática, ¿sí?, de los temas tratados o abordados dentro de estas ficciones, que empiezan a intentar romper con ciertos estereotipos identitarios, correrse de las estigmatizaciones en las que recaen muchas veces las ficciones centralizadas acerca de problemas, escenarios, territorios y cuestiones que tienen que ver con el mal llamado interior del país. Muy mal llamado. Y por el otro, que yo creo que me parece como interesante, estas narrativas entraron en un régimen escópico, de un modo del ver, que empezaron a disputar. Yo en esto siempre hago la aclaración. Cuando me acuerdo que armé los fundamentos del proyecto de investigación 2014 que presenté acá en la Universidad de Villa María, que era el primer momento en donde nosotros dejábamos de analizar las series y miniseries extranjeras y empezábamos a ver las argentinas, coincidente con el primer momento de la circulación del fomento, digamos. Yo recuerdo que uno de los textos ahí de mi introducción decía estas narrativas que vienen a, ¿cómo es que decía yo?, a disputar las formas del relato, que desde hace 30 años se ha impuesto a disputar. Creo que después empecé a ser más buena con las palabras, ¿no? Y con los entusiasmos, pero sí creo
no disputaron, creo que tocaron suavemente, pero tocaron suavemente un modo de construir ficción, ¿sí? Que precariamente, porque tampoco hay tiempo, y esto vos creo que con tu experiencia, Carlos, sabemos que para producir transformaciones, trayectos más o menos claros en el campo de la televisión y en el campo de la ficción, un fenómeno como este, por lo menos hay que darle 10 años, porque menos es prácticamente un aborto del proceso, por la envergadura de todo aquello que se tiene que transformar a nivel subjetivo, de los propios productores, a nivel de aceitar el propio sistema, que siempre va a tener algo que revisarse y corregirse, desde el lugar del Estado, ¿sí? En cuanto a poder propiciar estas posibilidades, en cuanto a los distintos actores, los medios de comunicación en sus variedades y heterogéneas maneras de pensar la cuestión de la programación y la inserción de estas producciones, pero también a nivel cultural del público, de su capacidad de asimilarlas como parte de un proceso de enriquecimiento cultural, donde empiezo a ver diferentes modos de narrar y de contar historias, que también es un proceso lento, ¿sí? En ese punto creo que hay, más allá de una acción política clara, evidentemente, hay también una apuesta de una necesidad de la comunidad de poder desarrollar otras cosas, de hacerme ver, de mostrar lo que es posible de construir e imaginar. Por eso, de ver lo que me rodea. Yo pertenezco a la generación a la cual le chocaba escuchar hablar en argentino, ni hablar en cordobés. Estamos hablando de hablar en argentino, porque la ficción que se veía era con doblaje, ¿no? Y entonces después a uno le chocaba escuchar hablar en argentino, que era como hablamos normalmente. A veces pasa con productos nuestros, que a uno le choca escuchar, ¿no?, la tonada cordobesa, y le choca en cámara, no cuando hablamos entre nosotros, pero cuando lo pone en cámara hay como un distanciamiento, porque nos hemos formado escuchando hablar de una manera que nosotros no hablamos en televisión, ¿sí? Fundamentalmente. Y ahí se nota la fuerza que tiene como medio de comunicación, ¿no? Porque esto es el equivalente, yo a los alumnos a veces les digo, el equivalente a que en el espejo de mi casa pongan una foto de Brad Pitt lavándose los dientes y yo me crío con esa imagen y un día sacan esa foto y me veo yo. Obviamente no voy a querer ponerme a Brad Pitt, ¿se entiende? Más allá se ríe. No ven que se ríe. Pero bueno, un poco exagerado el ejemplo, pero pasa por ahí. O sea, nos hemos criado viendo un espejo, nosotros, nuestra generación, viendo un espejo que no era el nuestro, viendo una imagen reflejada que no era la nuestra. Entonces, sí, es un proceso lento, que los televidentes se acostumbren a que la imagen que ven es la de su propia proyección, a identificarse. Una cosa es, uno se puede identificar con el zorro, ¿no?, cuando es chico. Sí, pero no es eso. Uno se puede identificar por un montón de factores, por un montón de cosas, pero es muy difícil cuando solamente tenés acceso a eso, después de golpe aceptar ver un superhéroe nacional, digamos, en el supuesto caso que existiera. Entonces, con la ficción, sobre todo pasa eso, y muchas veces con la información también, y a nosotros nos pasa hoy. Venimos de un esquema en la que, y está muy mal, yo lo acepto en algunos casos, pero no, a mí no me gusta para nada. Es decir, si nosotros somos del interior, quiere decir que hay otros que son del exterior, ¿no?, por contraposición. Entonces, si yo soy del interior y yo viví 20 años en Buenos Aires, y esto lo decía allá. Si yo soy del exterior, entonces vos decime qué país sos, porque yo soy argentino. ¿Qué interior? ¿Interior de qué? A mí no me gusta la definición del interior, porque casi siempre lleva una carga peyorativa, digamos, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando del mercado televisivo. Prefiero no usarlo. Pero, digamos, nos cuesta en todo, nos cuesta en la información, nos cuesta que nos interese más saber
qué pasa en nuestra costanera y no en el barrio de Recoleta. Nos cuesta darnos cuenta que acá también tenemos clima. Nos cuesta porque nos hemos criado con un elemento que es muy, pero muy invasivo en los hogares, que es el aparatito, que es la televisión, es muy invasivo y nos cuesta acostumbrarnos y mucho más nos cuesta buscar y ser exigentes y querer tener eso. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Cuando eso pasa, lo demás pasa a un segundo plano. Cuando la comunidad se acostumbra que tiene un servicio informativo, ni hablar de una ficción, los pocos casos que ha habido de ficciones que se han desarrollado, ¿no?, han tenido un éxito tan grande, pero tan grande en el lugar, ¿no?, donde son. Después, si se exporta o no se exporta, eso es otra cosa, pero en el lugar generan un vínculo tan fuerte con los televidentes, que a lo que está dirigido, que es dificilísimo. Y eso sí, hay pruebas, y lo saben, y por eso el mercado es tan cuidadoso, porque saben que si se rompe esa regla, no se va a recuperar nunca más. Si la gente de a poco se acostumbra a ver, si uno sabe que en su lugar hay un noticiero, después no mira más el noticiero nacional. Y eso está probado, y no de ahora, no de este gobierno, ni del gobierno anterior. El noticiero de Canal 13 de Río Cuarto es imbatible desde hace 30 años, ¿sí?, a nivel rating. Ahí sí se hicieron mediciones. Entonces, y las pocas ficciones que se han hecho han tenido un éxito enorme. Entonces, eso también, y yo siempre voy al mismo punto, esto se rige por el mercado. Entonces, es importantísimo evangelizar, si se quiere, sobre esto, y por supuesto, tratar de mantenerlo como una política de Estado, que eso sería lo interesante, porque nos favorece a todos, a los que hacemos televisión, a los que miran televisión, favorece a la nación en general el refuerzo de la identidad, ¿sí? No es tan simple, no es una cosa para entretenerse, claro, nada más, ¿no? La siguiente imagen, bueno, acá lo que vemos es la página del Vacua. Finalmente apareció la página del Vacua, en la imagen imaginada, la hemos mencionado y ahora la tenemos. Esto es, si ustedes googlean y el link de ingreso, existe la página de ingreso al Vacua, acá la estamos viendo. Uno puede hacer como búsquedas. La siguiente, Filmina, la que sigue. Ahí va. Acá yo busqué El Aparecido, una miniserie salteña. Nosotros contamos con la presencia de Mariano Llosa y Alejandro Leiva en la primera edición de La Imagen Imaginada. Bueno, acá nosotros vemos una ficha técnica, esto me parece instructivo, para que la gente sepa de qué estamos hablando, ¿no? Una pequeña ficha técnica, una sinopsis de lo que se trata la miniserie. Si ustedes observan, hay un contenido audiovisual que ustedes pueden poner play y ver, si mal no recuerdo, creo que es el tráiler o el primer capítulo. Siguiente, Filmina. La siguiente, Filmina, es esta, que empezó a aparecer el año pasado, Carlos. Faltaban 4 días para el inicio de La Imagen Imaginada 2. Nosotros estábamos haciendo un relevamiento que se iba a poner en ese momento en común en el marco de nuestro encuentro. No, volvamos a poner, que quede ahí para que la gente la vea, me parece como instructivo. Dice sitio en construcción, me parece interesante el análisis semiótico que le podemos hacer a los discursos, ¿no? Sitio en construcción. Claro, nosotros vimos esto y considerábamos con mucha ingenuidad político-cultural que había un fallo o algo que se estaba reparando momentáneamente dentro de la página, motivo por el cual no podíamos ingresar a verla. Esto pasaba cada vez que nosotros queríamos entrar concretamente a un visionado completo de los contenidos de cada uno de estas obras. Insisto, no solo hay ficción, hay documentales, hay animación, hay muchos otros materiales. Cuando nosotros cliqueábamos para ver completo, como veníamos haciéndolo hasta el momento.
Bueno, esto continuó y hasta si ustedes se fijan por sus celulares en este instante, si tuvieran internet, van a encontrar la misma leyenda, sitio en construcción. O sea que es una larga construcción. Larguísima. Que ya lleva un año en proceso. Esto tiene como dos posibles lecturas que yo hago, ¿no? Una optimista. Nos están presentando un mensaje positivo. ¿Qué sería este? Algo se está haciendo para mejorar esta página. Pero todos aquellos que, digo, porque sitio en construcción, ¿qué significa? Que está construyéndose. Sí. Es una mirada positiva y buena. En la mirada realista, de todos aquellos que sabemos cómo funciona en este momento el Vacua y sus plataformas, sabemos que lo que yo acabo de ver era el ingreso por CDA a la plataforma oficial que era la plataforma, una de las tres plataformas oficiales del Vacua, y que después se transformó eso, se modificó, se eliminaron esos tres ingresos y se generó uno nuevo que fue Odeón. Sí. Por lo cual ya esto no tendría sentido porque no está en ninguna construcción, porque fue reemplazado. Odeón después también fue reemplazado. Todo esto estamos hablando de este año, ¿no? Creo que hay muchas transformaciones en el mismo periodo. Por Cinear.play, Cinear, en donde tiene una sección específica de series televisivas, donde podés ver, Carlos, mucha ficción, hasta te diría de manera melancólica, volviendo a tu juventud. Yo digo, qué pena que no apareció antes, porque yo estaba haciendo mi tesis doctoral con la ficción 2000-2009 que se produjo en Argentina y muchos materiales no los podía conseguir. Y ahora encuentro la mayoría de ellos en Cinear, digamos, ahí lo puedo observar, producciones de Polka, de Telefe, grandes éxitos, muchos de ellos en su momento. Estamos hablando de este periodo fuertemente de transición entre fines de los 90 y hasta el 2005 aproximadamente, que digamos que diríamos que son las últimas series, miniseries y unitarios que fueron los que tuvieron esta cosa del espectador masivo en estos géneros. Están presentes ahí y creo que en la contabilidad que hicimos en la imagen imaginada hay tres fomentos, de los cuales yo tengo sistematizado por lo menos 99 series y miniseries estrenadas en las distintas provincias del país, sacando Buenos Aires. O sea que evidentemente está faltando todo. Está faltando algo. Claro. Sigamos con la próxima filmina. Un detalle, ¿no? Uno de los motivos del éxito de Internet, de la web, digamos, como soporte, es que permite la mejora constante. Esto es un poco en contra de esto de sitio en construcción. Uno puede mejorar un sitio sin necesidad de poner cartel. Una cosa es cuando está construyendo antes de lanzarlo, que bueno, sí, tengo puesto el dominio y no tengo nada. Pero una vez que está, ustedes nunca se van a encontrar con una página web o con algo que tenga soporte web que diga en construcción. Facebook lanza cambios cada cierto periodo de tiempo sin poner sitio de construcción. Digamos, o sea, esto como para... Digamos, se equivocaron de plataforma, digamos, el único lugar donde hay que poner sitio de construcción es en una obra, si uno tiene que cambiar el frente, porque ni siquiera se hace cuando se cambia adentro, ¿no? Esto es un poco paradójico, que en una cosa que tiene soporte web se ponga un cartel de sitio de construcción y uno no puede acceder, porque uno puede hacer una mejora constante, si va a mejorar, o un empeoramiento constante también, pero lo puede hacer sobre la base de que eso siga funcionando, no hay por qué pararlo. Esto que está en nuestras espaldas, digamos, es la presentación que tiene el catálogo del Vacua, que vos debes estar recibiendo, o cualquiera de nosotros, si queremos seguir por Facebook o alguna vía, vos podés entrar al catálogo. El catálogo te muestra, bueno, las autoridades nacionales, Presidencia de la Nación, ¿sí? Para que se vea que está actualizado, ¿sí? Presidencia de Mauricio Macri, la introducción del catálogo donde explica qué es el Vacua y habla básicamente de un espacio de accesibilidad libre, gratuita,
de todos los contenidos audiovisuales argentinos para la totalidad de los ciudadanos del país, ¿sí? Para que podamos disfrutarlo. Banco de contenidos universales Argentina. Digo, quiero mostrar esto como para que también hablemos de que la misma fórmula de presentación, que incluso viene de la gestión anterior, se mantiene hasta hoy, ¿sí? La siguiente, Filmina. Entonces, yo me hago unas preguntas, porque yo también me hago preguntas y esto no está sellado en absoluto, y tiene que ver con, de alguna manera, cómo poder pensar los desafíos futuros que puede tener la ficción, y lo charlemos, ver tu opinión. Me estaba preguntando si es el momento, quizás, por lo que uno está observando en distintas provincias, en que los estados provinciales empiezan a intervenir en la producción de normativas y dando condiciones de posibilidad parcial, esto hay que aclararlo también para evitar ilusiones, ¿sí? Estoy en una provincia que justamente ha sacado una ley del audiovisual, la de Córdoba, en octubre del año pasado, que se sancionó, y que está justamente en el proceso de aplicación de la primera convocatoria a concursos en distintos rubros, uno de los cuales implica series web. Volvamos con la Filmina, te agradeceré. Ahí va. Entonces, la pregunta es si esto es un cambio donde también empiezan a intervenir los estados provinciales, pero la pregunta es el riesgo de la atomización, es decir, que se empieza a desmembrar los intereses, preocupaciones y articulaciones de las comunidades audiovisuales centradas por provincia y no estar viendo la posibilidad de relación entre sí. Porque también es cierto que el Fomento pudo llevar adelante todas estas ficciones por un interjuego de relaciones entre realizadores, que muchas veces cruzaron las fronteras provinciales para poder articular esfuerzos, ¿sí?, para concretar la realización de ciertos productos. Yo lo voy a interrumpir a nivel televisivo porque la están llamando de enfrente. Esto la gente no lo ve. Me lo pusieron, gracias. Me están haciendo señas. Nosotros somos aquellos que mostramos el dispositivo. Pero claro, pero si aparte hay que agradecerle, están haciendo un trabajo fantástico los chicos. Entonces, para mí podría haber un espacio de posibilidad en función de dos cosas, como mínimo. Por un lado, este proyecto de ley que hoy se encuentra en el Senado, que ayer lo estuvimos discutiendo en un panel específico que tiene que ver con el fomento, la promoción de la ficción televisiva en el país y que implica la creación de un instituto de televisión y nuevas plataformas. Que eso, ayer conversamos, no voy a abundar al respecto, hay una proyección posible en términos de la política y el pensamiento a nivel nacional. Por el otro, la creación de FABA, ¿sí?, que tiene que ver con la Federación Audiovisual Argentina, que justamente hace una articulación entre organizaciones muy heterogéneas, ¿sí?, dentro del país y que están justamente pujando por sostener la idea de la producción audiovisual y de distintos tipos de contenidos. Entonces, hay como un par de escenarios al menos que darían una cierta tranquilidad de que no todo está detenido, sino que hay una posibilidad de proyección, que no sabemos cuál sería el resultado, pero que al menos hay un movimiento al respecto. También yo me preguntaba cómo sostener el proceso de democratización de imágenes y miradas, ¿sí?, y su difusión, a través de qué alternativas pueden divulgarse, en la producción de una ficción televisiva concebida desde el stock o desde el flujo. Esto también tiene que ver un poco con lo que hablábamos hace un rato con Santiago Drueta, que el VACUA es la política del stock. Yo como espectadora de ficción la conjugación verbal, podía entrar y salir y mirar y armar mi propio entramado de... No, ahora también, nada más que podés entrar, mirar... breve algo, el deseo y salir. Versus la del flujo, que tiene que ver con pensar las políticas de programación de los canales que pueden o no incorporar estas ficciones en sus espacios.
Son dos lógicas distintas, no tienen que ser una u otra. Digo, esta cuestión hoy es de la multidimensionalidad, de la confluencia posible. La presencia en las plataformas digitales podría ser un modo de posibilitar esta superación de estas dicotomías, pensando fundamentalmente la cuestión del acceso. Está claro que a partir del acceso se abren las posibilidades de discutir la formación de públicos. Mientras no haya acceso, no hay público posible. Entonces, como un poco el cierre que yo veía y que un poco se ha estado conversando, esta aceptación son ficciones, todas estas que se generaron, que poseen un alto grado de incertidumbre en términos de introducción. Esto lo sabemos bien, Carlos, cuando yo pruebo una fórmula a través del género de la telenovela o de la telecomedia, que está pensado por una larga duración en el tiempo y con una emisión diaria, lo que estoy haciendo en realidad es reducir la incertidumbre de una programación para 3 meses, por lo menos, debido a que si la fórmula funciona, yo la estabilizo y puedo llenar la programación de un tiempo bastante importante en el año, digamos. Por eso esto que habían dicho antes, que una de las ficciones en la televisión pública se había estrenado en las primeras un 19 de diciembre, no tiene lógica en lo que son las formas con las que nosotros hemos aprendido a programar y a convertirnos en espectadores. Entonces, hay que aceptar que tienen un alto grado de incertidumbre porque tienen pocos capítulos y poca duración, la mayoría de ellas que son emanadas de la vía de fomento de series de ficción federal, que eran 8 capítulos de 26 minutos. Y también porque tienen otro ingrediente, que es en contraposición con ficciones, con otro tipo de ficciones que tienen un proceso en su gestación, tienen un proceso de, vamos a llamarlo, control de calidad o control de producto, mucho más exhaustivo que lo que se aplicó o lo que se aplica en las cuestiones de fomento, donde por ahí hay mucho enfocado hacia la transparencia de la administración y poco enfocado hacia el control de la calidad de la narración audiovisual, de la calidad de la propuesta, ¿no? A ver, eso también hay que ser un poco autocríticos en qué pasa cuando se otorgan estos fondos. Mucho se pone en vamos a controlar que hasta el último peso esté bien rendido, que todas las planillas estén bien, que todo, ahí se aplica en eso. El Estado, y a través de la aplicación de la burocracia, es muy exhaustivo, pero es muy laxo a la hora de, bueno, nuestra ficción va a hablar de la vida de esa silla. Y por ahí, ¿viste? La vieron y, sí, dale, la aprobó un jurado y ya está. Después no hay otro proceso, a ver cómo lo están contando. No digo que no se puede contar, digo, a ver cómo se está contando esto, momentos, ¿viste? Coaching, asesoramiento, bueno, un montón de cosas que se pueden hacer para ajustar un poquito y para asegurarse de la calidad que va a tener. En definitiva, de eso se trata, ¿no? Además que otro tema que está ligado, con suerte se ha logrado estabilizar una temporada cuando sabemos que para lograr una cierta permanencia y contacto con el espectador, las series y miniseries, sobre todo las series, apuestan a una segunda o tercera temporada. La primera es el riesgo, ¿sí? Sí. Y posteriormente vos ya tenés un universo diegético más o menos presentado y la posibilidad de comunidades de fans, digamos. Claro, pero además las ficciones como materia prima para una programación, la construcción de una propuesta de canal, de un concepto de canal de televisión o de señal, requiere un desarrollo también en el tiempo, donde se establecen ciertos convenios con el televidente de lo que uno propone y que se va a sostener en el tiempo. O sea, no es bueno que yo este año ponga una ficción a las 21, el año que viene no tengo nada, entonces en lugar de la ficción estiro el noticiero o media hora más de noticiero o transmito el fútbol local. Y el año que viene vuelve a haber otro fomento, entonces lo vuelvo a poner. Entonces eso hace que los canales tengan también un rendimiento muy desparejo, muy flojo. Uno no puede mantener una propuesta, que sería lo ideal, donde también vamos a hacer una autocrítica,
hacia nuestra universidad, donde también nos está faltando un poco más de exigencia o de presencia de las autoridades sobre la política que se va a aplicar de programación. Teniendo en cuenta todas estas dificultades, ¿no? Que por supuesto que son dificultades, o sea, los canales privados lo hacen muy fácil, ¿sí? A la siesta yo decido ficción o talk show y bueno, ¿tengo presupuesto para comprar ficción? Sí, compro. Y si hay una producción local la pongo y si no, compro, pero siempre ficción, mi propuesta es ficción. Acá, cuando uno pone un producto en televisión, tiene que, cuando es privado, tiene que satisfacer a dos clientes. Al cliente que va a financiar eso, ¿sí? A la publicidad, y al cliente que nos va a mirar. Hay dos. Y hay que respetarlos a ambos, ¿sí? Ahora, hay uno que es más exigente que el otro, porque mientras uno solamente exige share o rating, el otro exige un montón de cosas. El otro exige calidad, el otro exige variedad, originalidad de la propuesta. Ahora ya, viste, hay un montón de cosas que exige el televidente para decir me quedo, porque tiene tantas opciones, tantas, que lo hace más difícil. Y en ese sentido, otra cuestión que yo había marcado en la Filmina esto, ¿no? Que son ficciones que aún son extrañas para el ojo alfabetizado con el que nosotros nos hemos incorporado en la cultura visual de los últimos años y finalmente, lo cual no significa que está todo sellado, sino algún punteo para... si las condiciones político-tecnológicas no habilitan la visualización de los contenidos, esos contenidos ingresan a un cono de sombra y a una cuasi invisibilidad. Entonces, de esa manera, tenemos el VACUA como catálogo que establece la existencia de la ficción. Sí. Realmente existió, está acá, podés ver el teaser, pero no nos permite, no nos garantiza el otro aspecto que tiene que ver con la cuestión del consumo audiovisual, desde el cual es posible, ¿sí?, entrar a otro tipo de relación con el medio. De esta forma hay en todo este proceso una enorme complejidad y un cruce de factores muy importantes en los que se cuelan las posibilidades también de incorporar pantallas para que pasen la ficción, sobre todo si hay un límite, como vos lo establecías al principio de la exposición, un límite acerca de cuántas del volumen, claro, ¿sí?, que vos podés sacar en una programación. Me gustaría que les contaras los numeritos que me mostraste a mí recién. Es una cuenta un poco simple, pero creo que tramposa porque como no se llega, pero esta cuenta surgió de que generalmente, y nos pasó en el proceso de establecimiento del canal, todas las inquietudes que llegan siempre son si hay media hora disponible para, qué sé yo, la imagen imaginada, vamos a suponer eso. ¿Hay posibilidad de hacer media hora semanal de la imagen imaginada en el canal universitario? Teniendo en cuenta que la imagen imaginada llevada a un producto televisivo abarca todo eso. Y la cuenta es muy simple. Nosotros tenemos un canal que transmite, yo la hice, porque no me acuerdo nunca las cifras, pero nosotros transmitimos 24 horas, fue la decisión del canal. Los 365 días del año, no se corta. Eso nos da un total en horas de 8.760, pero como nuestro formato principal es de media hora, nos lleva a 17.520 medias horas en el año. Esa es la cantidad de medias horas que necesitamos de programación, 17.520 medias horas, ¿sí? ¿Por qué es tramposo? Y bueno, porque eso supone que yo cada media hora estoy poniendo algo nuevo. No es así. Entonces empezamos a restar. Vamos a tomar que de 0 a 11:59 de la mañana, yo repito lo mismo, con lo cual me vuelven a quedar 8.760. Y le vamos a sacar 2 meses, vamos a suponer que enero y febrero yo no programo originalmente, son 60 horas menos, o sea, me quedan 8.700. Y así, siempre nos van a dar números siguiendo eso que es inapelable porque es la realidad. Es la cantidad de horas que uno necesita de contenidos. Por eso es muy inteligente que los estados provinciales, como ha hecho Córdoba, generen una ley, generen un espacio para que la actividad audiovisual
sea considerada industria y para que tengan los beneficios de una industria. Porque cada vez que esto en el mundo se ha hecho así, ha tenido éxito indiscutible, ha significado, bueno, todo lo bueno que tiene, más allá de la identidad, también la generación de puestos de trabajo y contar sus propias historias. Y no solamente Estados Unidos, que si quieren es el número 1. Acá nosotros, bueno, ustedes lo han tenido, Jope, creo que lo han visto, él lo podría contar, Rodolfo fue partícipe de eso, en la época que Argentina fue pionero con el tema de las telenovelas, vinieron de Brasil y se instalaron en Buenos Aires a aprender cómo era el paradigma argentino de la telenovela, cómo se hacía, cómo era el workflow, cómo se trabajaba, todo, ¿no? Después nosotros tuvimos, claro, las interrupciones argentinas. El gobierno de facto, se interrumpió todo, se quitaron los canales. Ellos siguieron, hoy son líderes. Hoy Brasil es líder en la industria de la telenovela, tiene miles de puestos de trabajo que tienen que ver con la telenovela. Es un factor de exportación del país, un factor que afecta a la balanza comercial, la exportación de telenovelas, con todo el prejuicio que puede estar cargado, ¿no?, a nivel audiovisual de que es una telenovela. Sin embargo, lo industrializaron. Y para nosotros sigue siendo artesanal. Entonces ellos pueden vender una telenovela a $10.000 el capítulo, nosotros no, porque nosotros volvimos a foja cero y empezamos de nuevo y es artesanal el trabajo. Mientras otros países, y de Brasil, lo mismo podemos contar de Colombia, que hizo exactamente lo mismo, de Perú, que hizo exactamente lo mismo, de México, que es uno de los líderes en producción de telenovelas, y exportan. Lo interesante es que es exportable. Entonces, detrás de la producción de ficción, más allá de la riqueza que tiene que ver con el fortalecimiento de nuestra identidad, también está la cuestión netamente que tiene que ver con lo comercial, que tiene que ver con la generación de puestos de trabajo. La ley de Córdoba es ha sido muy bienvenida, digamos, en ese sentido, y además hay que plantearse esto. Se incrementan cada vez más los distintos carriers o las plataformas donde ver ficción. Hay un desarrollo que le han puesto, un desarrollo muy nuevo para desarrollar microficciones ahora en Estados Unidos, orientadas a estos aparatitos, ¿sí? Un desarrollo multimillonario para microficciones de 3 minutos, de 1 minuto y medio. Están planteando cosas que acá en el país miren, en el año 2006, ¿qué empresa era? Telecom hizo un concurso en Buenos Aires, tengo amigos que participaron, para la creación de ficciones de 1 minuto. Nunca salió en ningún lado, era experimental, pero estaban en la búsqueda de eso, ya anticipando un poco lo que iba a pasar. Cosas que pasan en Japón, por ejemplo, que hay microficciones y que se ven por celular y que se estrena a las 18 horas y a las 18 horas están todos, donde sea que los agarran, en el subte, o en el tren, esos trenes rápidos que tienen ellos, y miran el estreno de la ficción. Digamos, no está todo cerrado en los modelos que tenemos hoy acá. Esto se está moviendo a una velocidad muy grande, entonces está bueno que se vaya generando estos espacios de contención para empezar a apoyar todo esto. Y desde la difusión de lo que interesa, digamos, como nación o como comunidad, la presencia del Estado es muy importante como regulación y como apoyo y también como impulso para empezar a hacer girar la rueda. Después, todas las experiencias han demostrado que una vez que empieza a moverse la rueda, después empiezan a aparecer los aportes privados y después el Estado puede simplemente hacer un rol de control. Pero primero es necesario en regiones como la nuestra, es muy necesario para justamente tener esas miradas distintas. Y la experimentación es muy buena. La experimentación, si bien me pusiste alta incertidumbre, sí, pero a veces esa incertidumbre es lo que da, a veces ese pequeño riesgo que uno toma, es lo que hace que aparezcan grandes clásicos de la pantalla, porque si no, si todos van a repetir la fórmula que funciona, y por ahí se privan de contar, ¿no?, algunas cosas. Siempre hay que tener una mirada positiva hacia aquel que se atreve a experimentar nuevas formas de narración. Y otra cosa que atañe a los canales también,
el hecho de la construcción de lo que sería toda la estrategia promocional de la presentación de las ficciones, muchas de las cuales no tienen ese acompañamiento. Eso, bueno, eso fue una falla, ¿ves? Debería haber estado especificado que mínimamente un cierre, lo tienen a veces incorporado por esta modalidad de que las ficciones en el último bloquecito hacen el avance del capítulo que sigue, entonces uno de ahí se las ingenia para sacar la promoción del capítulo que sigue. Pero si no, implica muchas horas de trabajo de un editor visualizar el capítulo completo y hacer la venta, digamos, y a veces con el riesgo de los criterios. Claro. En cambio, si lo hace el creador, ya sabe en el capítulo 2 qué es lo por dónde va la historia. Eso debería haber estado y no estaba, ¿ves? En la forma. Por eso te digo que había mucho control sobre lo económico, poco control sobre lo artístico. De hecho, vos fíjate que esto lo hemos hablado en otras oportunidades, quizás más informalmente y no tanto en el espacio de los paneles con algunos de los directores, que también reconocían que el presupuesto alcanzaba para sacar los capítulos y que lo último que quedaba era el tráiler, y vos y yo sabemos la relevancia del tráiler a la hora de poder empezar a hacer construcción de expectativas que permitan llegar al acceso de esta persona a querer ver la película, la ficción televisiva. Entonces, en ese punto también hay algunos trailers que no ayudan al proceso de presentación de Claro. De las ficciones, ¿no? Y el material de difusión en general. Sí. En realidad debería estar, lo correcto es presupuestarlo. Es tan importante que debe estar en el presupuesto. Lo correcto es que esté no solamente el tráiler, no solamente las promociones de cada capítulo, que deberían ser dos, la del capítulo que pasó, la del capítulo que viene, es lo que uno necesita en la pantalla. O sea, la ficción va a las 21, desde las 21:30 que terminó hasta el otro día a las 10 de la mañana, yo tengo lo que pasó en el capítulo. Y a partir de ahí empieza a coexistir con la del capítulo que viene, lo que pasó, lo que viene. Pero además hay otro material que debería estar, que nos hemos cansado de verlo en las producciones norteamericanas y sobre todo en las producciones de cine norteamericano y español, que es la entrevista del protagonista con el típico plano del tipo sentado con el banner de la película atrás, ¿sí? O de la serie, y contestando la misma batería de preguntas en 20 idiomas distintos, ¿no? Y eso viene exactamente en el mismo archivito donde viene el capítulo o la película. Viene la película con todo el material promocional, sin gráficas, nada para que uno le ponga por encima las gráficas, sin las preguntas, están las respuestas, las preguntas escritas o las preguntas subtituladas, en el caso que sean en otro idioma, para que uno ponga su locutor a hacerlo, porque total lo único que se ve es esto, es una referencia, ¿no?, del entrevistador. Eso... uno dice, qué pena que no haya estado, porque es como vos dijiste, hay mucho material y ayuda muchísimo a poder hacer que se visualice el material. Esa parte que tiene que ver con el marketing es como que nos quedó como una materia pendiente y como que siempre es, a veces hasta uno tiene miedo de que sea una mala palabra en ciertos ámbitos, decir, no, bueno, pero la parte publicitaria, y es muy importante. Es muy importante que esté reflejado a nivel presupuesto para que después no haya excusas, que no pueda decir el director, y lo que pasa es que no había presupuesto para el tráiler. No, hace primero el tráiler, después hace la serie. Hace el tráiler primero porque si no, no podemos saber cómo va. Y eso es lo que pasa en la realidad de los canales privados que producen. Se hace primero el tráiler, no es una forma de decir. Se hace un demo, un tráiler, ¿por qué? Porque el equipo comercial lo necesita para salir a vender publicidad. Entonces va a hacer una telenovela con X actriz y otro actor, ponerlo a los dos juntos y que se den el primer beso ahí, que salimos a vender eso. Y se va a vender y se va a mostrar en distintos ámbitos, porque es la novela que está en producción. Aunque después ese tráiler no se emita, ¿no? Pero claro, es una herramienta de venta. Y está reflejado en el presupuesto, claramente. De hecho, ha pasado que en algunas producciones norteamericanas, el actor que interpreta al protagonista de la serie, en el tráiler no es el mismo que el que después la desarrolla. Después se hizo con otro. Sí, sí, es así. Pero bueno, yo soy muy optimista. Yo creo que es tanta la necesidad, hay necesidades compartidas. Es una muy buena noticia que se hayan creado los canales universitarios. Esta semana tuvimos una noticia buenísima, que es que se pudo poner al aire, estaba en la web, pero no estaba saliendo en TDA, no estaba emitiendo en aire, y apareció San Juan, de la Universidad de San Juan, que no estaba. Se trabaja,
se trabaja mucho, la Red Nacional Audiovisual Universitaria trabaja mucho y a conciencia y se hacen muchas cosas. Suena a poquito comparado con otros, claro, con otros canales, con otros medios. Claro que suena poquito, pero sabemos que el esfuerzo es mucho porque depende de lo que en cuentagotas pueda poner cada rectorado. En el caso nuestro somos medio unos privilegiados porque tenemos un gran apoyo del gobierno de provincia a nivel publicidad y un gran apoyo del municipio a nivel publicidad. Y además tenemos una visión del equipo que dirige esta universidad, toda vez que tiene una carrera muy importante, muy apuntada hacia eso. Que sabemos que el canal está lejos de ser lo que debe ser en relación a las carreras de la universidad. Pero bueno, el desafío era fundarlo antes que nos llegara la tormenta y se complicase. Entonces había que fundarlo y lo fundamos. Ahora el desafío para los que estamos y para los que van a venir después en la dirección de este proyecto están en que cada vez tenga mayor pertenencia con la universidad y que cada vez articule más los conocimientos que se generan en la universidad. Y dicho sea de paso, la comprometemos a la doctora. No, todavía no soy, tengo que todavía defenderle. Estoy en ese proceso. Cualquiera que se pone lentes, doctor. Nosotros la comprometemos a la imagen imaginada, a esta cosa que ya hablamos, lo vamos a hacer público. Ya hemos estado hablando de tener un espacio de la imagen imaginada en el canal para poder darle a esto una continuidad, digamos, durante el año en el canal. Así que bueno, gracias. Está comprometida, doctora. Yo voy a seguir siendo doctora. Suena lindo. No sé si del público alguien quiere hacer una pregunta o comentario. Bueno, muchísimas... Una por lo menos. Creo que nos fuimos dando como una conversación larga, pero ya sumamente interesante. Que hayan llegado todos despiertos es muy buena noticia. Eso es muy importante. Bueno, agradecerte, Carlos. No, el agradecido soy yo. Y bueno, esto ya son los últimos minutos, ¿sí?, de esta tercera jornada de la imagen imaginada. Esta tercera edición que apostó fuertemente a construir una agenda de debates en un año que ha sido muy complejo para las comunidades audiovisuales de todo el país, y en esto digo comunidades audiovisuales en todo sentido, no solamente ligado a la cuestión de la televisión o de la ficción, sino con un debate que incluso ha tenido distintos tipos de repercusiones a nivel de la opinión pública. En ese año de tantas cuestiones necesarias por decir y también por hacer, nos dimos 3 días de pensamiento, de reflexión, porque entendemos que como actores de la universidad y de la universidad pública tenemos una responsabilidad social para llevar a la comunidad algunas ideas, algunos argumentos que pueden ayudar a explicar lo que está sucediendo en materia de ficción y de ficción televisiva. Para mí ha sido un enorme placer la colaboración, la participación de todos ustedes, la asistencia de investigadores de distintas universidades del país, la presencia de 3 directores, ¿sí?, de Santa Fe, de Misiones y de Córdoba, que estuvieron presentes contando sus propias experiencias y desarrollando un proceso de autorreflexión sobre esas experiencias, al mismo tiempo que dialogaban, como lo hiciste vos, Carlos, con alguien integrante del equipo de investigación. También quiero agradecer al equipo de investigación que me viene acompañando desde hace muchos años acá en la Universidad de Villa María. Siempre digo, apostaron estos jóvenes investigadores que eran en algún momento estudiantes, ahora egresados, ahora también tenemos nuevos estudiantes
que apostaron a un modo de pensar, un objeto que no suele ser el que está primero en los ratings de la academia, que tiene que ver con la televisión y con la ficción en particular, y que tomaron el desafío incluso de algunos de ellos incorporarlos como tema de sus tesis doctorales y que pusieron en la ficción federal un interés particular para producir un conocimiento y hacerlo circular. O sea que mi equipo de investigación todo, desde el punto de vista de ayudarnos a pensar este encuentro, todo lo que es el operatorio y la logística, ¿sí? Ponerme a nombrar a cada uno sería como complejo porque me voy a olvidar seguramente de alguien, pero ha sido un grupo muy importante que trabajó en los aspectos de la producción de este encuentro, pero también de la comunicación y la difusión, de cómo nosotros tenemos una imagen para la imagen imaginada y que no es algo dejado al azar. Y en particular a todos estos estudiantes de la carrera de licenciatura en diseño y producción audiovisual, a Agostina Prato, a ella sí la voy a nombrar, como directora de todo el proceso arduo y complejo que significó poder grabar y poner al aire a la imagen imaginada, ¿sí? En las condiciones de trabajo y de infraestructura que por suerte estableció el espacio de la universidad, pero también a las trayectorias que vienen desarrollando este año un grupo de estudiantes de tercer año, que esto también lo quiero decir, que desde que se implementaron los equipos que pudieron hacer el streaming y pudimos empezar a llevar los eventos que se organizaban dentro del campo de la carrera hacia afuera, estos estudiantes ad honorem, esto también hay que decirlo, voluntariamente, se pusieron a generar destrezas, prácticas específicas que pudieron hacer posible que nosotros hagamos esto. Entonces, a Agostina y a todo el equipo, sí, que en todos los roles nos han seguido, me han escuchado, me han permitido opinar en los criterios de dirección y de puesta de cámara y de puesta de imagen. Yo que vengo de afuera, pero me han permitido tener una palabra al respecto, agradecerles infinitamente. Este material va a ser un material que en la semana estaremos subiendo también en bloques de paneles a la página web de la licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual para que esté disponible para todas las personas que tengan interés en ver parcial o totalmente aquello que hemos discutido. Y también va a salir como un espacio que va a circular en otros ámbitos, como un tiempo, digamos, de una circulación de otras pantallas, si seguimos hablando de las pantallas, muchas veces con fines educativos. Algunos docentes de la propia carrera van a incorporar parcial o totalmente en sus contenidos para el dictado de materias del año próximo. Eso es el interés de la imagen imaginada. Que no sea la locura, el interés o la preocupación solo y exclusiva de un grupo de investigación, sino que se inserte en la vida cotidiana, en la realidad de una carrera, una hermosa carrera que tiene un fuerte compromiso en un marco de una universidad que apuesta a la cultura, que apuesta al arte, que apuesta a la formación y a la creación de contenidos. Contenidos que de alguna manera tienen que ser reflexivos y críticos y que aporten a la comunidad y a la sociedad, que nos hace posible que todo esto se desarrolle. Entonces, infinitas gracias a todos. Nos estamos viendo el año que viene en otra edición de La Imagen Imaginada. Gracias. ¿Esperamos el material en el canal? Claro, sí, va a estar todo, va a estar todo.